Muy bien, entonces en este marco de esta serie de seminarios de bioética de la investigación y farmacología clínica, vamos a platicar acerca de el documento, el proceso de consentimiento informado y acerca de farmacovigilancia muy brevemente. Entonces, para entender cómo se originó este proceso de consentimiento informado, hay que remontarse a la historia, ¿no? Steve Jobs decía que no se pueden ir juntando los puntos hacia adelante, sino que se tienen que ir juntando los puntos hacia atrás una vez que ya pasaron las cosas, ¿no? Y entonces, eh, la Segunda Guerra Mundial, en ese periodo bélico, eh, se produjeron alguna serie de procesos, intervenciones con el fin de obtener datos de investigación en algunas poblaciones vulnerables por gente que era prisioneros de guerra y gente que no compartía la misma ideología con los investigadores, con la gente que estaba en el poder en esas regiones. Y entonces sucedieron varios atropellos desde el punto de vista eh, humanitario, ¿no? Entonces, existieron protocolos de investigación que no traían ningún beneficio para los participantes en estos ensayos clínicos. No existía un proceso de consentimiento informado, es decir, jamás les decían que iban a participar en X o Y intervención y que iban a tener o iban a ser expuestos a algún fármaco o alguna condición o alguna circunstancia de estas. Y eh, además de todo esto, de que no había beneficios, de que no había consentimiento informado, existía en la mayoría de estos procesos daños a los participantes. Había, en los peores de los casos, pues existía la muerte de los sujetos que participaban en estos ensayos clínicos, en estas investigaciones, y existían en algunos otros, si no morían, pues había daños permanentes, incapacidad y demás. Todo esto en el marco de la selección eh, bajo procesos de discriminación a los grupos de investigación. Una vez que terminó la guerra mundial, entonces existió un proceso de juicio, los juicios de Nuremberg. Y aquí vemos algunas imágenes de esta ciudad bellísima, eh, considerada bueno, en ese lapso de la historia universal, era la joya de Alemania, y ahí tenían, era un centro donde se decidían cosas, era un centro donde se acumulaba información estratégica y económica y demás. Y entonces por esta circunstancia se eligió esta sede para realizar los juicios sobre las acciones realizadas desde el punto de vista de investigación pseudocientífica o científica en ese periodo, ¿no? En el proceso de juicios, pues evidentemente hubo
una circunstancia de seguimiento, de muestra de evidencias de la circunstancia que privaba en esa época sobre eh, el abuso en algunas subpoblaciones que estaban en clara desventaja para decidir sobre su participación o no en los ensayos, y eso culminó con una serie de acciones que se vieron reflejadas en el Código de Nuremberg. Entonces, este documento pues es el primero, el pionero de una serie de acciones desde el punto de vista bioético para que las acciones que sucedieron en esa época pues ya no sucedieran más. Entonces, el punto número uno, ustedes vamos a ir analizando cada uno. El consentimiento debe ser voluntario, y se debe de informar a los sujetos de investigación eh, a saciedad, ¿no? Que tengan que tener una suficiente claridad en los procesos para que se informe, y pues los sujetos tienen que tener plena capacidad jurídica. El segundo punto es que el experimento debe aspirar a resultados positivos para la sociedad, y además estos resultados no deben ser posibles de adquirir a través de otros medios, es decir, se tiene que justificar que se hace esta intervención, y los resultados deben de ser positivos. De estar justificado, se debe basar en un conocimiento previo, y entonces tiene sentido algunas charlas anteriores de que el proceso de investigación tiene que ir escalonado, ¿no? Primero la fase preclínica, después la intervención en los sujetos sanos en la fase 1, después intervención en unos pocos sujetos que tengan enfermedades en la fase 2, después el escalamiento a más sujetos en la fase 3 y finalmente la fase 4. En el punto 4 dice que se debe de evitar el sufrimiento y las lesiones físicas o mentales, y esto pues evidentemente fue secundario a todo lo que se vio en la Segunda Guerra Mundial. No debe llevarse a cabo cuando exista alguna razón que nos lleve a pensar a que existe algún riesgo de muerte o lesiones incapacitantes. Tenemos que minimizar a toda costa las intervenciones que lleguen a estos extremos. Los riesgos del experimento deben estar en una proporción favorable. Esto quiere decir que no superen los beneficios esperados. Entonces, esta balanza de riesgos y beneficios tiene que estar decantada hacia los beneficios. Deben hacerse preparativos para reducir el riesgo, es decir, tiene que haber suficientes instalaciones para que se pueda contender contra cualquier circunstancia que pueda alterar el curso de la investigación. Evidentemente, el personal que está involucrado en el experimento debe estar absolutamente calificado, ¿no? Tiene que ser un experto en la materia para poder conducir el experimento. La gente que participa tiene que tener la libertad de retirarse en cualquier momento y sin repercusión alguna a su persona. Y el número 10 tiene que ver con que los investigadores tienen la responsabilidad de
detener el experimento en caso de que su ejecución se decante hacia algún peligro a los participantes. Entonces, todos estos puntos fueron los que nacieron de este análisis de las investigaciones que se realizaron durante la Segunda Guerra Mundial en Europa. Al mismo tiempo, en ese periodo, si se fijan, por ahí de 1932, en América, en Estados Unidos, sucedía un diseño de un estudio que trataba de dilucidar cuál era la historia natural de la enfermedad de la sífilis. Decir que tratar de conocer la historia natural de la enfermedad significa que se observa únicamente cuál es el proceso de infección sin ninguna intervención. Y entonces esto se realizó en una población que en esa época tenía algunas desventajas. Era un proceso de discriminación en estas personas de origen afroamericano y lo que se hacía era pues seguir la progresión de la enfermedad. Más o menos 399 participantes, 28 pacientes murieron, 100 tuvieron complicaciones. Entre estas, 40 mujeres resultaron infectadas que se embarazaron y transmitieron la infección a los niños. El asunto no solamente, o la gravedad de esta intervención de investigación, no solamente recae sobre la fecha de inicio, 1932, sino en qué momento terminaron la investigación. Para estas fechas, pues ya se sabía que la penicilina era una fuente importante con evidencia que demostró seguridad para el tratamiento de sífilis, y lo que debió haber hecho el grupo de investigación fue precisamente detener el ensayo y utilizar el tratamiento que ya se había descrito para el tratamiento de sífilis. Entonces, no solamente la investigación europea en esas épocas, sino también la investigación en nuestro continente tuvo una mancha de este tipo. De esta serie de acontecimientos surgió que es el informe Belmont, donde se postulan principios y guías de índole ética para la protección de sujetos humanos de investigación. Y entonces trata en una primer panorama poner límites entre práctica de investigación y los principios éticos básicos. Trata de postular este respeto sobre todas las cosas a las personas, que exista este balance hacia la circunstancia del bien, beneficencia y de justicia, que no exista discriminación. Y evidentemente este documento tiene aplicaciones para el consentimiento informado, para la valoración de riesgos y beneficios y para el reclutamiento de los participantes en las investigaciones. Un ejemplo especial de injusticia resulta del compromiso de sujetos vulnerables, ¿no? Ciertos grupos, minorías raciales, económicamente débiles, muy enfermos, institucionalizados, son o fueron continuamente buscados como sujetos de investigación, ya que pues estos grupos tienen necesidad de estar participando en ensayos para tener algún beneficio de alguna índole terapéutico, económico, etc. Entonces, el informe Belmont también ayudó a que este proceso fuera claro y que ayudara a establecer reglas claras para el devenir y la investigación.
La Asociación Médica Mundial adoptó o se incorporó a esta serie de acciones y puso la Declaración de Helsinki, que comparte muchos puntos entre Belmont y el Código de Nuremberg, y entonces la Asociación Médica Mundial se reúne con cierta periodicidad para observar, para enmendar algunos puntos de vista con respecto a la eh, algunos puntos especiales que necesitan ser ajustados para el proceso de investigación. Por ejemplo, en esta actualidad que vivimos, pues evidentemente el proceso de investigación está tratando de ser acelerado ante la necesidad de tener algunas opciones terapéuticas para enfermedades a las que no tenemos una clara opción terapéutica, pero esto no debe de propiciar violar ninguno de estos principios. El consentimiento informado es este proceso de diálogo entre los investigadores y los sujetos que van a participar en el estudio, los pacientes, los voluntarios. Y resultado de este proceso de investigación termina en la formalización a través de un documento. Y les voy a compartir un video del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, uno de los principales lugares donde se realiza investigación en México, que explica un poquito más acerca del consentimiento informado. El consentimiento informado es el documento en el cual vincula a usted con el proceso de investigación. El consentimiento no se limita al documento. En realidad el consentimiento es un proceso en el cual el investigador debe tomar el tiempo que usted requiera para describirle, a concientizarlo de lo que implica el estudio de investigación. Esto se aterriza en un documento, pero el consentimiento debe ir mucho más allá de eso. Debe ser un intercambio de ideas entre usted y el investigador principal. A través del consentimiento, usted debe de dar una aprobación expresa de su voluntad de permanecer en el estudio. Y esto debe estar acompañado de testigos. Por ello le pedirán que al menos una persona no relacionada con usted, y además el investigador puede buscar otra persona que no esté relacionado con él, deberán de ser testigos para la obtención del consentimiento. Las acciones que buscamos inhibir es la presentación del consentimiento informado como un documento para ser firmado. Esto usted no debe de aceptarlo. El investigador debe de sentarse con usted, explicarle los riesgos y beneficios del estudio, las molestias que les pueden implicar, y solo hasta que usted haya resuelto todas sus dudas deberá de firmar el documento. Entonces, este proceso tiene varias características muy importantes para el investigador. Nos tenemos que asegurar de que los participantes entienden a la perfección cuál es el objetivo de nuestra investigación, cuáles son los beneficios que se obtendrán a partir de estas evaluaciones y evidentemente los riesgos a los que se están sometiendo durante este proceso de investigación. Como ya se recalcó en este video, pues no es simplemente repartir formatos donde los sujetos que participarán, las personas que participarán, firman y se acabó, ¿no? Es una circunstancia que tiene mucha relevancia de sentarse con el paciente que quiere participar, explicarle hasta la saciedad todas las dudas potenciales que pueda tener. El consentimiento tiene que tener un lenguaje claro,
un lenguaje que permita entender a todos los involucrados cuál es el objetivo, los riesgos y los beneficios. Muchas veces los comités de ética e investigación hacen un especial énfasis en que no utilicemos este lenguaje súper técnico y que muchas veces crea más confusión que claridad en el desarrollo. Evidentemente existen algunas circunstancias en que este consentimiento informado no se puede obtener, sobre todo en intervenciones de índole médico. Y la doctora Rosa María Wong, que es la jefa de la subdivisión de investigación de la Facultad de Medicina, nos platicará un poquito más al respecto. ¿En qué caso se puede hacer una dispensa por parte del Comité de Revisión Ética? Uno, si no es factible obtenerlo. Es decir, ustedes saben que hay pacientes que están llegando a los hospitales en una condición grave y a veces es muy difícil porque luego los intuban o están inconscientes o entran a terapia intensiva y como es un padecimiento altamente contagioso, ustedes saben que cuando entran al hospital muchas veces ya no se permite el ingreso de familiares. Entonces, a veces pues es difícil poder obtener este consentimiento informado y en ese caso el comité de revisión ética podría dar una dispensa. Otro caso es si el estudio tiene un alto valor social y científico, algo que se haya demostrado que es muy, muy útil para el paciente y que le puede ayudar. Si el paciente está en un estado muy, muy grave y se tiene a la mano algún medicamento que se crea que puede ayudarlo, bueno, pues en ese caso, pues también se dispensaría el consentimiento informado. Otro caso en el que podría haber dispensa el Comité de Revisión Ética es si supone riesgos mínimos para los participantes. Es decir, un ejemplo de esto, pacientes que estén en un centro específico, se toman los datos de ese paciente clínicos y se reporta como una descripción de caso. En ese caso, no hay ningún riesgo para el participante y además se guarda la confidencialidad. En ese caso, pues también se puede hacer una dispensa. Si no implican agravio, ¿sí? Con otros grupos en situación o no de vulnerabilidad. Y si se garantiza que no se privará a la población investigada de acceder en forma preferencial al beneficio derivado. Y entonces, pues bueno, bajo estas circunstancias y bajo estas excepciones, es indispensable contar con este proceso de comunicación con los participantes en nuestros estudios clínicos. Entonces, en la fase preclínica, pues bueno, observar aspectos bioéticos sobre los animales que utilicemos para experimentación. Después, en las diferentes fases, para la fase 1, voluntarios sanos generalmente, ir con este proceso de consentimiento informado de forma clara, de forma precisa, explicarle los riesgos. Va a ser la primera vez que un sujeto de investigación ser humano, va a ser expuesto en esta fase para observar cuál es el efecto en un ser humano. El consentimiento informado tiene que ser claro en ese sentido, con esa determinación específica. En la fase 2 va a ser la primera vez que un sujeto enfermo con la enfermedad objetivo va a ser expuesto a este fármaco y entonces el consentimiento informado tiene que ir en este sentido y vamos a tratar de ver cuál es el perfil de seguridad en esta circunstancia. En la fase 3, los pacientes que tienen la enfermedad bajo diferentes circunstancias, ahora tenemos que observar
qué pasa con la interacción con medicamentos en poblaciones especiales en algunos lugares del mundo. Sabemos que hay polimorfismos genéticos en algunos lugares, en geografías asiáticas. Nosotros mismos también tenemos algunos polimorfismos importantes en genes que biotransforman los medicamentos. Y finalmente la fase 4 tiene que ver más con la vigilancia de estos medicamentos. Y las agencias regulatorias juegan un papel muy importante en la vigilancia de los medicamentos, en la farmacovigilancia. Y es ella, Francis Kathleen Oldham Kelsey, quien en una joven Food and Drug Administration, una agencia regulatoria de Estados Unidos naciente, observó que las características de los estudios de talidomida no eran suficientemente robustas para darle el registro en Estados Unidos. Y de esa forma, en esa época se evitó que existiera una mayor cantidad de reacciones adversas, en específico focomelia, en países en América. Sí se observaron algunos casos, pero no en la magnitud en la que ocurrieron en países europeos. La farmacovigilancia es una rama muy importante de la farmacología. Esta rama es una ciencia y actividades relativas a la detección, a la evaluación, a la comprensión y a la prevención de los efectos adversos de los medicamentos, y además no solamente se circunscribe a los efectos adversos, sino que también ya se están viendo algunos otros aspectos relacionados con medicamentos, algunos problemas relacionados con medicamentos, como son los errores de medicación, la falsificación de medicamentos o medicamentos elaborados con una calidad inferior a los estándares establecidos, medicamentos que han, a pesar de este minucioso proceso de evaluación, muestran falta de eficacia, mal uso y abuso, y también la interacción entre varios medicamentos. Entonces, como ven, la farmacovigilancia trata de evaluar todos estos procesos farmacológicos desde un proceso post-comercialización. Entonces, contextualizando, una reacción adversa es una reacción nociva y no intencionada. El médico que prescribe algún medicamento no lo hace para que suceda una reacción adversa, está buscando todo lo contrario, un beneficio. Pero si después de la administración de un medicamento en dosis que usualmente utilizamos para prevenir, diagnosticar o tratar una enfermedad o para modificar cualquier función biológica, si lo utilizamos a estas dosis habituales y sucede una reacción que no queremos, entonces se cataloga como una reacción adversa. En este mes, el mes de noviembre, se vive por parte del Uppsala Monitoring Center, que es la encargada por parte de la OMS para hacer farmacovigilancia a nivel global. Se hizo una campaña de concientización para observar, para delimitar cuáles son las reacciones adversas y que la población sepa. Y entonces vean este video que está muy simpático. Es un sujeto que está en una alberca. Entonces, medicina se trata de concientizar a la población de que si le pasa algo que no le debería de pasar, le tiene que decir a su médico. Y evidentemente el médico tiene que tomar las cartas en el asunto para poder hacer el reporte adecuado y poder, desde el punto de vista de farmacovigilancia, poder
seguir esta reacción que no debió haber aparecido. Como antecedentes, pues bueno, desde el siglo XIX en Inglaterra, en una revista que casi no ha evolucionado a través del tiempo, The Lancet, se insta a que los médicos reporten las muertes relacionadas a anestésicos y en específico a cloroformo. Y entonces ustedes pueden ver en esta nuestra letra hermosísima de todos los médicos, ¿no? Que ahí dice claramente que alguien murió por parte de o relacionado al uso anestésico de cloroformo y se relacionaron 109 casos de muerte a cloroformo y entonces se empezaron a crear pautas de uso y de no uso de este agente como agente anestésico. Pero lo que marcó la creación de estos procesos de farmacovigilancia fue lo que se observó con talidomida, ¿no? En 1968 se juntaron varios países y se empezaron a organizar para monitorear esta actividad de los medicamentos una vez que se comercializaban, una vez que cumplieron todas las fases de investigación. Y entonces, evidentemente, está Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Australia, Canadá, Países Bajos. Y entonces se han ido incrementando los países que se han sumado a esta iniciativa y pues afortunadamente todos los países miembros están en este tono de azul fuerte. Nosotros somos miembros, en México somos miembros desde 1999 y entonces todo lo que se observa por parte de las agencias regulatorias en el mundo se concentran en el centro de monitoreo de Uppsala y ahí se hace un análisis de todo lo que está pasando con los medicamentos comercializados en el mundo. Y entonces esta otra parte es bien importante para el proceso de evaluación de medicamentos y espero que les haya gustado, espero que tengan inquietudes y que si tienen algún comentario, pues que me lo hagan saber. Muchas gracias.